Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me corresponde brindarles esta cápsula informativa en conmemoración al mes de la persona adulta mayor. Mi nombre es Cintia Vindas Valerio, soy psicóloga en el Hogar Albernia, estoy para servirles y es de mi agrado compartir con ustedes estas herramientas que vamos a conocer el día de hoy para poder trabajar con nuestros adultos mayores en casa. Ahora vamos a presentar, muy atentos, en la pantalla. Muy bien. Herramientas de estimulación cognitiva para las personas adultas mayores realizándolo en el ámbito familiar. Si bien es cierto, todos envejecemos desde que estamos en la pancita de mamá, pero socialmente se dice de que el adulto mayor, hasta que lleguemos a la etapa de la vejez, es cuando envejecemos, pero no es cierto. Cada vez vamos envejeciendo a nivel físico y a nivel mental también. Y se está diciendo que la tasa de natalidad va disminuyendo y vamos viviendo cada vez donde vamos a hacernos más longevos. La persona adulta mayor tiende a envejecer también la parte cognitiva. Tomamos en cuenta que el envejecimiento no es solo lo biológico, ¿verdad? Donde en el ciclo de nuestra vida, nuestras funciones cognitivas van a experimentar una serie de cambios, donde pueden presentar un deterioro cognitivo. Y este va a requerir de estimulación. Pueden realizarlo de manera preventiva o como un método de un alto por si presentamos alguna enfermedad neurodegenerativa. Muy bien. Deterioro cognitivo. En ocasiones escuchamos mucho este término y no podemos como comprender bien qué es lo que se refiere. El deterioro cognitivo es una alteración en nuestras funciones cognitivas, valga la redundancia, donde la persona adulta mayor tiene más riesgo de presentar alguna enfermedad que vaya a repercutir en el estado de su cognición. Las funciones cognitivas son todas aquellas actividades mentales que realizamos para poder relacionarnos en el ambiente que nos estamos rodeando. Estas van a representar la esencia de la adaptación personal de cada persona y en el proceso social en que nos involucramos. Unas de las funciones cognitivas son la atención, la percepción, la comprensión, la memoria, el lenguaje, la velocidad de procesamiento, orientación y razonamiento. Muchas ocasiones siempre mencionamos solo la memoria, ¿verdad? Pero estas funciones cognitivas son las que nos va a ayudar desde que estamos pequeños hasta en la vida adulta en poder relacionarnos en nuestro ambiente. El envejecimiento no es solo la parte biológica, como lo mencionaba, sino también existen también otros aspectos, como la parte social, la parte ambiental y familiar, en la cual estos en ocasiones se ven afectados, ¿verdad? Porque la parte social existe mucho aislamiento y lo ideal es el interactuar con el grupo de pares. O a nivel familiar existe mucha desintegración, entonces esto también va a llegar a afectar a las personas adultas mayores. ¿Por qué se requiere hacer estimulación cognitiva? Si ven en esta imagen, ven como un cerebro tiene como unas pesas. Yo siempre les menciono a los adultos mayores que así como nos gusta realizar actividad física para sentirse bien, dependiendo de las metas o objetivos personales que tiene cada persona, ¿verdad? Pero mucho va desde la parte física para verse bien o etcétera. Pero la estimulación cognitiva es
el mismo ejercicio, pero a nivel mental, en la cual nos va a favorecer para poder tener calidad de vida. El ser humano es un ser integral que va a requerir de estimulación para aumentar las potencialidades y disminuir las deficiencias que puede llegar a presentar. Se debe aumentar y no permitir que avance el déficit que podemos llegar a presentar. Y hay un gran beneficio. ¿Cuál es este? Tener calidad de vida. Ese es el primordial beneficio que vamos a ir teniendo en este objetivo en la estimulación cognitiva. Bien, estimulación cognitiva. Quizás muchos de colegas o psicólogos hablamos mucho de la estimulación cognitiva, pero no tenemos como la anuencia o no comprendemos a qué se refiere este término. Bueno, este término se va a referir que es el conjunto de ejercicios y actividades que podemos realizar para mejorar y mantener las capacidades mentales de una persona a largo tiempo o a largo plazo. Se tiene conocimiento que las personas que reciben pocos estímulos pueden padecer un declive en las facultades mentales. En otras palabras más sencillas, se dice que entre más estimulación cognitiva tengamos, mayor autonomía tendrán las personas. Entonces, es aquí donde también les invito en que no tengo que ser adulto mayor para estimular mi mente, sino podemos iniciar desde ya a trabajar nuestras funciones cognitivas, que la cápsula de hoy va muy enlazado a trabajar con los familiares. Entonces, ahí podemos ver cómo mi adulto mayor en mi casa trabaja y también cómo yo estoy implementando estos ejercicios para aumentar mis capacidades mentales en el día a día. Ok. Bien, estimulación cognitiva en el ámbito familiar. Recordemos que no se va a centrar solo en la parte cognitiva, sino también hay otros factores. ¿Como cuáles? La afectividad, la conductual, que es muy referente al comportamiento, lo social, lo biológico y lo familiar. En esta imagen les puse esta donde está una persona o el cerebro y 4 integrantes, en la cual es como una simulación donde los familiares tienen un mismo objetivo: brindar calidad de vida al adulto mayor por medio de la estimulación cognitiva. Todos son parte del rompecabezas, son esenciales para la persona adulta mayor, donde debemos de recordar que los familiares para la persona adulta mayor son un ente muy importante, donde estas personas van a interactuar, a compartir, a entrelazar lazos de afectividad, también la parte social, donde ellos van a generar una rehabilitación en proceso.